At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La vida apareció en nuestro planeta bajo la forma de un microbio de menos de 1 milímetro. Hoy, el mundo está poblado por más de 30 millones de especies, y todas evolucionaron a partir de aquel minúsculo microbio. Sin embargo, han desaparecido muchas más especies de las que han sobrevivido. La historia de la vida sobre la Tierra es, ante todo, la historia de múltiples extinciones. Las causas principales de estas desapariciones son los sucesivos episodios catastróficos que ha padecido el planeta. El impacto de un meteorito gigante hizo desaparecer el agua de la superficie terrestre. Las grandes glaciaciones sepultaron a todas las formas de vida bajo el hielo. Más tarde, el incesante desplazamiento de los continentes destruyó los arrecifes coralinos en los que la vida había vuelto a desarrollarse. La violencia de las fuerzas naturales ha amenazado incesantemente la vida sobre la Tierra. Descubrimientos recientes nos han demostrado que los homínidos, después de separarse de sus antepasados los simios, pasaron igualmente por varias fases de extinción. Hace 7 millones de años, los primeros hombres hicieron su aparición en África. A partir de entonces, unas 20 especies de homínidos vieron la luz para luego desaparecer. Al final de aquel proceso evolutivo, nosotros, los Homo sapiens, aparecimos en este planeta. Una odisea de 4.600 millones de años que la vida tuvo que recorrer para llegar hasta nosotros. Este último capítulo es el que vamos a descubrir hoy. Planeta Tierra. La Tierra de los hombres. Fue en África donde comenzó la evolución de los hombres. En la actualidad, solo quedan algunas zonas muy reducidas de bosques tropicales primarios en el centro del continente. En ellas viven los chimpancés, nuestros primos más cercanos. Se alimentan principalmente de frutos. Hace unos 7 millones de años, la rama de los homínidos se desgajó de la de los antepasados de los chimpancés y se pusieron a caminar de pie. Todavía no sabemos con certeza por qué se hirieron. Estos son nuestros antepasados 3 millones de años después de su separación de la rama de los chimpancés. Se les denomina australopithecos. Como se habían vuelto bípedos, llevaban la espalda bastante derecha. Medían 1,40 m, aproximadamente la talla de un chimpancé. Y como ellos, tenían largos brazos. Esos brazos les permitían trepar a los árboles para coger los frutos de los que se alimentaban. Lo que significa que los homínidos siguieron viviendo en los bosques después de separarse de los antepasados de los chimpancés. Desde que aparecieron, se enfrentaron a un grave problema: la escasez de los frutos que constituían la base de su alimentación.
La superficie de los grandes bosques tropicales, que los producían en abundancia, disminuía en el continente africano. Un acontecimiento ocurrido a 4.000 kilómetros más al este había sido la causa de aquel cambio. Esta es la cadena del Himalaya, conocida también como el techo del mundo. El choque de dos continentes fue lo que originó este gigantesco macizo montañoso con cimas de más de 8.000 metros. Vamos a remontarnos 200 millones de años en el tiempo. El hemisferio sur estaba entonces ocupado por Gondwana, un supercontinente que englobaba África, India y la Antártida actuales. En un momento dado, Gondwana se fraccionó. La parte que luego se convertiría en India comenzó a desplazarse hacia el norte. Y hace unos 50 millones de años entró en colisión con Asia. El Himalaya, sin duda la cadena montañosa más grande aparecida nunca en la Tierra, nació de aquel choque. Hace unos 7 millones de años, cuando los homínidos hicieron su aparición en el planeta, sus cimas superaban ya los 5.000 metros, lo que empezó a influir en el clima global. En verano, el calor del sol genera una poderosa corriente ascendente de aire seco y caliente por encima del macizo. Este aire seco desciende después hacia África. Antes de la formación del Himalaya, el clima africano era cálido y húmedo durante todo el año. Pero debido a la aparición de esta corriente seca en verano, un ciclo anual que incluía una estación seca se instaló en África. El desierto del Sáhara comenzó a extenderse y los bosques húmedos perdieron rápidamente una gran parte de su superficie. Hace unos 2 millones de años, amenazados de extinción, los homínidos evolucionaron de forma espectacular y aparecieron dos especies diferentes. Pruebas de la coexistencia de dos tipos distintos de homínidos fueron descubiertas en uno de los extremos del continente africano. La sabana de Suráfrica es conocida por la abundancia de fósiles de homínidos primitivos que contiene. Toda una zona ha sido bautizada con el nombre de Cuna de la Humanidad y ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aquí, en distintas capas, se encuentran fósiles correspondientes a los últimos 4 millones de años. En este subsuelo se encontró la prueba de la presencia simultánea de dos grupos de homínidos diferentes. Tenemos unas capas extraordinarias que se sitúan entre 1,7 y 1,5 millones de años. Y en estas capas encontramos dos especies, los Paranthropus robustus, hombres mono, y los primeros hombres. Vivían aquí juntos. Durante mucho tiempo se creyó que solo existía una especie de homínidos en aquella época, pero en realidad ya se habían escindido en dos grupos distintos. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica. Uno de los dos tipos de fósiles de homínidos exhumados aquí recibió el nombre de Homo ergaster. Medía 1,70 m aproximadamente, es decir, 30 centímetros más que sus predecesores. Era relativamente delgado, y los investigadores creen que su cuerpo estaba cubierto de pelo ralo. A la otra especie se la denominó Paranthropus robustus. Los cráneos de los parántropos presentan una característica única, una cresta sagital prominente. Constituía un punto sólido de sujeción para los músculos del rostro, lo que significa que dichos músculos estaban bien desarrollados en ambos lados del cráneo. Los parántropos tenían sin duda una cara redondeada. Medían alrededor de 1,50 m y su cuerpo era más bien robusto. Aquella época sufrió a la vez un enfriamiento global y una sequía.
Como consecuencia de ello, los bosques tropicales disminuyeron y se retiraron hacia el norte, hacia el Ecuador. Fue en ese periodo cuando los australopitecos africanos evolucionaron hacia nuevas formas. Los australopitecos pueden considerarse como los antepasados lejanos de esas dos especies. Si los parántropos se parecían tan poco a los Homo ergaster, es porque adoptaron una estrategia distinta para enfrentarse a la escasez de recursos. Cada uno eligió un nuevo régimen alimenticio para reemplazar a los frutos. Los cazadores-recolectores que todavía viven en África nos ayudan a entender cuáles fueron aquellas nuevas fuentes de alimento. Nos encontramos en Tanzania, un país del África Oriental. El clima es muy seco en esta región, muy similar al que reinaba hace 2 millones de años. Consecuentemente, la forma de vida de los cazadores-recolectores que viven aquí presentan analogías con la de las primeras especies de homínidos. Estos hombres pertenecen al pueblo Hadza. Viven en grupos constituidos por varias familias. Este lo forman 15 miembros pertenecientes a 3 familias distintas. No disponen de ninguna comodidad moderna. Los Hadza siguen viviendo en condiciones primitivas sin contacto alguno con la civilización. ¿De qué se alimentan los Hadza durante la estación seca? Estas mujeres van en busca de alimento. ¿Qué pueden encontrar junto a estos árboles muertos? El objeto de su búsqueda se encuentra debajo de la superficie. Son raíces de árboles. Estas raíces están cargadas de nutrientes. Estas raíces son comestibles. Aunque el clima sea muy seco, se pueden encontrar durante todo el año. Son un alimento esencial para nosotros. Para los Hadza, las raíces constituyen un recurso indispensable durante las estaciones secas. Fue en la tierra donde los musculosos parántropos encontraron una alimentación sustitutiva. Sus fósiles portan la huella de ese cambio de régimen alimenticio. Si se examinan de cerca sus molares, se observan pequeñas enrayaduras en el esmalte. Sin embargo, el esmalte dental de las especies de homínidos que les precedieron era bastante liso. Los científicos creen que las marcas se deben a la naturaleza terrosa de su alimentación. Según el profesor Francis Thackeray, todavía se pueden encontrar en la actualidad raíces con las que dieron de comer a los parántropos hace 2 millones de años. Estas pertenecen a una planta llamada hipoxis. Sirviéndose de un trozo de hueso, desentierra sus raíces. Los parántropos empleaban, sin duda, una técnica similar. Esta es la raíz, un bulbo muy duro de unos 15 centímetros de diámetro. Es evidente que Robustus se alimentaba de plantas subterráneas como estas raíces. Contienen una gran cantidad de hidratos de carbono y son muy nutritivas. En Robustus, además del tamaño de sus molares, constatamos la presencia de potentes músculos temporales que se prolongaban hasta la mandíbula inferior. Probablemente se trata de una adaptación a esta alimentación, dura y fibrosa.
La opción de las raíces era excelente desde el punto de vista estratégico, ya que estaban disponibles todo el año, incluso en un medio ambiente muy seco. Por otro lado, como ninguna otra especie consumía las raíces que habían elegido los parántropos, podían contar con esta fuente de aprovisionamiento incluso en tiempos de escasez. El delgado Homo ergaster adoptó una estrategia completamente distinta. La forma de vida de los Hadza nos permite, de nuevo, imaginar el alimento alternativo por el que se decidió. Este grupo de hombres que recorre los bosques examina minuciosamente lo que se esconde detrás de cada piedra y de cada matorral. ¿Qué buscan? Uno de los muchachos ha encontrado el esqueleto de un animal detrás de una roca. Se trata de un trozo de presa abandonada por un leopardo o por una hiena. Estos restos constituyen una parte importante de la alimentación de los Hadza. Los leones, los leopardos y otros carnívoros aprecian sobre todo las partes más tiernas y suelen dejar una cantidad nada despreciable de carne en el esqueleto de sus víctimas. Incluso cuando ya no queda nada, los Hadza pueden extraer un tuétano muy nutritivo del interior de los huesos. A menudo recuperamos las presas de las hienas y de los leopardos. Si descubrimos dónde esconden sus presas, es fácil apropiarse de ellas. Es mucho más sencillo que cazarlas. El profesor Henry Bunn de la Universidad de Wisconsin estudia el modo de vida de las tribus Hadza para intentar comprender cómo los hombres se volvieron carnívoros. Ha examinado los huesos de los animales que habían servido de alimento a los Hadza. En la superficie se pueden observar pequeños cortes hechos al raspar la carne pegada al hueso. Se han encontrado marcas idénticas en huesos de animales de 200 millones de años. Para el profesor Bunn, estas marcas son la prueba de que los homínidos de aquella época ya comían carne. Hace 2,5 millones de años, el alimento estaba ahí. Era un alimento altamente energético y les era muy necesario. Así que en un momento dado, no tuvieron más remedio que inventar la forma de obtenerlo de los esqueletos y de los huesos. Simplemente porque los homínidos no disponían ni de los recursos físicos ni de la capacidad intelectual para comportarse como los grandes carnívoros. La carne era entonces un recurso muy disputado. Pero los restos de las presas de los carnívoros no constituían un aprovisionamiento regular. El Homo ergaster debía recorrer largas distancias cada día para encontrarlos. Fueron aquellas largas caminatas las que sin duda estilizaron su silueta. Los parántropos se alimentaban de raíces y los Homo ergaster de carne. Detrás de la necesidad perentoria de estos dos tipos diferentes de homínidos se escondía un mismo instinto, el que impulsa a multiplicarse y a buscar soluciones para evitar la extinción. Las investigaciones realizadas tras este descubrimiento demostraron que a lo largo de la historia de los hombres, grupos distintos convivieron juntos. Durante un periodo de 7 millones de años, la familia de los homínidos primitivos estuvo compuesta de 20 especies diferentes. Pero todas se extinguieron, excepto una. Los parántropos prosperaron durante 1 millón de años gracias a las raíces que habían convertido en su régimen alimenticio, y luego desaparecieron de golpe. Los científicos aún no han averiguado la causa de esta desaparición.
El destino de los parántropos nos enseña hasta qué punto los primeros hombres estuvieron siempre amenazados de extinción. Los humanos, como las demás formas de vida, no escaparon al ciclo clásico de expansión y de desaparición. El grupo de los Homo ergaster que había sobrevivido pronto iba a superar una etapa crucial de su evolución. Y fue un fenómeno geológico específico de África el que iba a provocar aquel cambio. Esta gigantesca falla de 100 kilómetros de ancho que divide en dos África Oriental es el famoso Valle del Gran Rift. Se extiende a lo largo de unos 6.000 kilómetros, es decir, casi la anchura del continente. Una fuerza procedente del interior del planeta fue la que originó este fenómeno. La Tierra es, en realidad, una bola de fuego, cuyo manto alcanza temperaturas de varios miles de grados. Y solo está envuelta por una fina capa de corteza terrestre. La corriente ascendente más potente que existe en el manto se encuentra en la vertical del continente africano. Este gráfico nos muestra las variaciones de temperatura más recientes en el interior de la Tierra. Se observa una extraordinaria columna de altísima temperatura que asciende en dirección a África. Ese penacho hizo elevar el continente con tal fuerza que la corteza terrestre se resquebrajó. Así nació el Valle del Gran Rift. El Gran Rift dividió la inmensa llanura de la sabana en una serie de ecosistemas diferentes, lo que conllevó la evolución de todo tipo de animales en distintas direcciones. Para la profesora Elizabeth Verba de la Universidad de Yale, los cambios ambientales que originó la creación del Gran Rift hizo evolucionar a las especies animales, y es lo que posteriormente impulsó al Homo ergaster a superar una nueva etapa. La extensión de la sabana provocó la desaparición de muchos animales que encontraban su alimento en los árboles. Pero cerca de 45 especies nuevas de herbívoros aparecieron al mismo tiempo. Los carnívoros, para los que la presencia de estos animales representaba potenciales presas, se desarrollaron ampliamente. Hoy se cree que la presencia de esos carnívoros jugó un papel esencial en la evolución de los homínidos. Tenemos la certeza de que en aquella época, cuando la Tierra se estaba enfriando, los ecosistemas africanos se volvieron más despejados y más sensibles a las estaciones, facilitando la aparición de diferentes especies de homínidos. Al mismo tiempo aparecieron muchas especies nuevas de carnívoros. Había más carnívoros alrededor de nuestros pobres antepasados de los que hay en nuestros días. Nuestro antepasado, el Homo ergaster, había decidido alimentarse de carne, y ahora tenía que enfrentarse a un mundo donde imperaba la ley del más fuerte. Esa opción le obligaba a poner a menudo su vida en peligro. El tigre dientes de sable era uno de los animales que dominaba aquel periodo. Los homínidos eran sin duda una de sus presas favoritas. En un cráneo humano de aquel periodo se ha encontrado la huella de sus colmillos. Eso nos da una idea de la vulnerabilidad de aquellos primeros hombres a los que los carnívoros consideraban presa de caza. Pero aquella toma de riesgo indisociablemente unida a la búsqueda de carne fue también la que permitió al Homo ergaster superar una etapa crucial de su evolución. Concretamente, la adquisición de un cerebro voluminoso. Por razones desconocidas, únicamente los cerebros de las especies de homínidos que se alimentaban de carne experimentaron tal crecimiento.
Los primeros australopitecos disponían de una caja craneana de unos 500 mililitros, muy similar a la de los chimpancés. Se cree que el cerebro de los primeros Homo ergaster carnívoros llegaba a los 900 mililitros, es decir, casi el doble. El de los parántropos vegetarianos que desaparecieron había conservado un volumen de 500 mililitros. Aún no se sabe con certeza por qué se desarrolló tanto el cerebro de algunos homínidos. Pero es casi seguro que el consumo de carne favoreció ese crecimiento. Nuestro cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que consume mayor energía. Se cree que el alto contenido calórico de la carne era más apto para proporcionar esa energía. Para conseguir la carne, los homínidos se vieron obligados a emplear los nuevos recursos de su mente e inventaron la caza. Para sobrevivir, tenían que servirse de su cerebro, lo que conllevó un crecimiento suplementario de su volumen. El consumo de carne y el crecimiento del cerebro van unidos. Uno depende del otro. Si algunas familias de homínidos no hubiesen optado por un régimen carnívoro, el ejemplo de los parántropos nos da una idea de cuál habría sido el resultado. Ellos desaparecieron hace 5 millones de años. De modo que podemos afirmar, muy concretamente, que fue la carne la que nos hizo hombres. Toda una serie de nuevas especies de homínidos siguió apareciendo en África. Y cada vez su cerebro era un poco más grande. El del Homo erectus, que siguió al Homo ergaster, superaba los 1000 mililitros. El Homo erectus salió de África y se extendió por Asia. Sus descendientes engendraron al hombre de Java al llegar hasta la actual Indonesia y luego al hombre de Pekín cuando llegaron a China. Hace aproximadamente 200.000 años, el Homo sapiens apareció finalmente. El volumen de su cerebro alcanzaba los 1400 mililitros. Nosotros, los Homo sapiens, habíamos adquirido un cerebro de un tamaño inigualado. Pero el tamaño del cerebro no fue la única razón por la que el Homo sapiens tuvo tanto éxito. Otra especie humana disponía de un cerebro tan grande como el nuestro. El hombre de Neandertal, que apareció hace 300.000 años. El volumen de su cerebro era también de 1400 mililitros. Era más o menos de la misma talla que el Homo sapiens y morfológicamente un poco más robusto. Los hombres de Neandertal migraron hacia Europa en plena era glaciar y se adaptaron al frío. Estos cazadores de la edad del hielo coexistieron con los Homo sapiens durante mucho tiempo. Neandertales y Homo sapiens tenían muchas cosas en común. De hecho, no sería muy difícil darle a un Homo sapiens de hoy la apariencia de un hombre de Neandertal. La frente es más prominente y la nariz ancha y achatada. La nariz voluminosa calentaba el aire helado de aquella época durante la inhalación. Algunos investigadores afirman que debían tener la piel clara para absorber más fácilmente la luz solar. Tenían un cuerpo fuerte y musculoso. Un científico dijo un día que si un hombre de Neandertal se paseara hoy por la calle, no provocaría ninguna reacción en particular.
Cuantas más cosas sabemos del hombre de Neandertal, tanto más les cuesta a los científicos determinar las diferencias fundamentales que le separa del Homo sapiens, sobre todo en lo que respecta a las cualidades básicas para la supervivencia. Las excavaciones en los lugares donde vivía nos muestran hasta qué punto estos dos grupos de humanos presentaban numerosas similitudes. Nos encontramos en Périgord, en el suroeste de Francia. La región alberga muchos emplazamientos de Neandertal. El de Regurdú fue descubierto casualmente por su propietario mientras realizaba unos trabajos en su jardín. Estos son los vestigios de una implantación de hombres de Neandertal que vivían aquí hace 70.000 años, en el momento álgido de su desarrollo. El profesor Jean-Michel Genest, que dirigió las excavaciones, se quedó impresionado por la calidad de los útiles de piedra que fabricaban aquellos hombres. Los datos que tenemos sobre el utillaje del hombre de Neandertal muestran que había útiles muy especializados que solo servían para rasgar la piel, junto a otros que servían un poco para todo, según las circunstancias. Para cortar tendones, para machacar la carne, para rasgar la piel y, ¿por qué no?, también para tallar un bastón para hacer un venablo. De modo que había toda una gama de útiles adaptados a sus necesidades. El hombre de Neandertal era un gran predador y un gran cazador. Era nómada y se desplazaba por los territorios y lo hacía esencialmente porque debía salir en busca de presas. Los hombres de Neandertal se atrevían con animales imponentes, como los bisontes, y rápidamente se convirtieron en los reyes de la Edad de Hielo. Existen huellas de su implantación por toda Europa, y en la época de apogeo su población contaba con 500.000 de individuos. Para el profesor Genest, los hombres de Neandertal tenían otro punto en común con los Homo sapiens. Enterraban a sus muertos. Estos huesos se encontraron en el emplazamiento de Regurdú. El esqueleto estaba perfectamente colocado. Se cree que es la prueba de que los hombres de Neandertal daban sepultura a sus difuntos. Neandertales y sapiens presentaban por tanto numerosas similitudes. Entonces, ¿por qué unos desaparecieron mientras los otros prosperaban? Una hipótesis intentó explicar la desaparición del hombre de Neandertal. Su autor fue el profesor Jeffrey Leitman de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York. Comparando los cráneos de las dos especies, observó una pequeña diferencia en su estructura. La diferencia se encuentra en la base del cráneo. En el Neandertal, la parte central de la base es plana, mientras que en el Sapiens está muy arqueada. Eso implica que la posición de la parte superior de la garganta era diferente. ¿Qué consecuencias podía tener este fenómeno? Los chimpancés y otros primates aportaron la respuesta. El profesor Leitman estudió la base del cráneo de distintos primates actuales y descubrió que también en ellos la parte central de la base era plana. En todos los primates, la laringe se encontraba en una posición más alta que en nosotros. De estas observaciones, dedujo que la laringe de los hombres de Neandertal debía estar, como la de los otros primates, en posición elevada. En los Homo sapiens se encuentra, en cambio, mucho más baja.
La base de su cráneo es plana, lo que nos demuestra que su laringe debía estar situada mucho más alta, de modo que el conjunto del aparato vocal era muy distinto al que observamos en los hombres de nuestra época. Eso significa que el neandertal no podía en ningún caso hablar como nosotros lo hacemos hoy. Cuando la laringe está en posición alta, las cuerdas vocales están mucho más cerca de la boca. Cuando hablamos, en ese espacio es donde resuena nuestra voz. Si la distancia es demasiado corta, la voz no resuena correctamente y la paleta de sonidos que podemos producir es mucho más limitada. La tonalidad general debía ser muy distinta. Según ciertos lingüistas, no debían tener acceso a algunos tipos de vocales, como los sonidos U, A, I, que encontramos en palabras como ruta, papá y risa. Es muy poco probable que el neandertal pudiese pronunciarlos, y mucho menos a la velocidad a la que nosotros lo hacemos. La especificidad de nuestra especie es la capacidad del lenguaje articulado. Es lo que nos diferencia de todos los demás animales. Y es también lo que nos diferencia del neandertal. Estudios genéticos del cerebro vinieron a confirmar lo que había revelado la estructura del aparato vocal. Demostraron que tan solo el Homo sapiens disponía de capacidades lingüísticas desarrolladas. Cuando hablamos, una parte de nuestro cerebro entra en funcionamiento. Es la zona de Broca, situada en el lóbulo temporal. Hoy sabemos que esta zona solo está particularmente desarrollada en las especies humanas dotadas de un gran dominio del lenguaje. Estamos en el centro de la Fundación Wellcome, en el Reino Unido. Aquí se hizo un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la evolución lingüística. Los profesores Simon Fisher y Cecilia Lai identificaron un gen implicado en el funcionamiento de la zona de Broca. Se trata de un gen denominado FOXP2, situado en el cromosoma número 7 de los humanos. Estuvieron buscando en qué momento ese gen había evolucionado para llegar a su forma actual. Y consiguieron establecer que había ocurrido hace menos de 200.000 años. Eso significa que el FOXP2 mutó después de la aparición del Homo sapiens y que mejoró las funciones cerebrales que le permitían el empleo de un lenguaje complejo. Pero el Homo sapiens es el único que posee ese tipo de gen. Es fácil imaginar que en el momento en el que la comunicación vocal iba adquiriendo cada vez mayor importancia en el seno de las poblaciones humanas, esa pequeña modificación del gen que controla una función motriz pasó a representar una ventaja importante y fue difundiéndose rápidamente entre los hombres. Habiendo adquirido el lenguaje, los Homo sapiens hicieron buen uso de él. Los cazadores de la tribu de los Hadza coordinan con mucha precisión sus acciones gracias al lenguaje, lo que confiere plena eficacia a su caza. Y cuando la caza ha concluido, el lenguaje juega quizás un papel más importante todavía. Estos hombres discuten sobre su jornada de caza. Los adultos recuerdan lo que pudieron o no haber conseguido y qué mejoras podrían introducir. Los niños escuchan estas conversaciones y asimilan así las técnicas de sus mayores. Las palabras nos permiten comunicar nuestra experiencia a los miembros de nuestra comunidad, así como a nuestros hijos. La adquisición del lenguaje facultó la transmisión de los conocimientos individuales de generación en generación. El Homo sapiens había adquirido un lenguaje complejo, mientras que el neandertal no podía dominar las utilidades. Entonces tuvo lugar un acontecimiento que iba a influir de forma distinta en el destino de ambas especies. Hace 40.000 años, Europa sufrió el último descenso de temperatura de una edad de hielo que duraba ya desde hacía 2 millones de años. El frío se intensificó, y en el hemisferio norte los glaciares recubrieron progresivamente todo el norte de Europa.
Para sobrevivir en un mundo tan inhóspito, la comunicación por medio del lenguaje iba a revelarse como una ventaja determinante para el Homo sapiens. Los animales de las regiones frías comenzaron a migrar en grandes manadas al ritmo de las estaciones. Gracias al lenguaje, los Homo sapiens podían intercambiar informaciones sobre el momento y el destino de las grandes migraciones y así organizar sus cazas. Las palabras les daban el poder de predecir lo que iba a suceder. Este hueso de animal fue descubierto en un emplazamiento ocupado por los Homo sapiens hace 35.000 años. En la superficie pueden verse marcas regulares. Los científicos creen que se trata de un calendario que permitía señalar el momento en el que los animales llegaban y podían ser cazados. Es la prueba indiscutible de que el Homo sapiens había adquirido la facultad de prever el futuro. El Homo sapiens tomaba una senda de la evolución que ninguna otra forma de vida había emprendido hasta entonces. En los emplazamientos de aquella época se encuentran extraordinarias pinturas rupestres. Magníficas representaciones animales cubren las paredes de las cuevas. Para algunos investigadores, se describen las jornadas de caza del Homo sapiens. El Homo sapiens no solo había adquirido el lenguaje, también había empezado a transmitir sus conocimientos bajo diferentes formas a las próximas generaciones. Y ese saber se ha transmitido a lo largo del tiempo hasta nosotros, los humanos de la era moderna. En opinión del profesor Ian Tattersall del Museo Americano de Historia Natural, la adquisición de un lenguaje sofisticado es lo que permitió el desarrollo de procesos cognitivos complejos, como prever el futuro o intentar entender el mundo de una forma radicalmente nueva. Hoy, el lenguaje está indisociablemente unido a los procesos intelectuales simbólicos que nos permiten comprender el mundo y plantearnos preguntas como ¿y si? Tenemos la facultad de plantearnos ese tipo de preguntas y experimentar así nuevas formas de enfrentarnos al mundo para sacarle provecho de la forma más eficaz. Y creo que eso es lo que hizo del Homo sapiens un triunfador incuestionable desde su aparición. Y a su vez, lo que causó la derrota final del Neandertal. Hace 30.000 años, el dominio del lenguaje iba a separar de manera espectacular el destino de aquellas dos especies, el Homo sapiens y el Neandertal. Su capacidad para establecer una comunicación verbal compleja permitió al Homo sapiens mejorar considerablemente sus posibilidades de encontrar alimento. Lo que para los hombres de Neandertal permanecería para siempre como un sueño inalcanzable. En el suroeste de Francia fue descubierto un emplazamiento que atestigua las últimas etapas de su existencia. Se encuentra en el pueblo de Saint-Césaire. Justo encima de los últimos restos de Neandertal se hallaron huesos de Homo sapiens. Lo que demuestra que los hombres de Neandertal fueron expulsados de su hábitat por los Homo sapiens, ya en pleno desarrollo. Más tarde, hace 30.000 años, los neandertales se extinguieron. El Homo sapiens era la única especie humana que quedaba sobre la Tierra. En el camino, 19 especies, incluida el neandertal, se habían extinguido. A partir de ese momento, Sapiens iba a experimentar un crecimiento exponencial. Estamos en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.
El profesor Richard Dawkins estudia la evolución biológica bajo el prisma de la genética. Considera que el lenguaje se ha convertido en un nuevo motor de la evolución humana. Me resulta fascinante pensar que el lenguaje ha tomado el relevo de la genética. La evolución genética fue determinante durante el transcurso de los primeros 4.000 millones de años de la historia de la vida. Y luego, de repente, esa evolución dio origen a unos seres dotados de cerebros voluminosos que desarrollaron una especie de segunda genética, el lenguaje y la transmisión de la información lingüística a través de las generaciones. Aquello trajo consigo un segundo tipo de evolución, que llamamos evolución cultural. Se parece de forma superficial a la evolución genética, pero es mucho más rápida. El Homo sapiens apareció al final de un largo camino evolutivo. Esta lenta evolución se desarrolló en un planeta propenso a los más violentos cataclismos. Hace 4.000 millones de años, el impacto de un meteorito gigante secó el océano que había dado origen a la vida. Hace 600 millones de años, la Tierra entera se congeló como una inmensa bola de nieve. En aquel entonces, los seres vivos no eran más que unos minúsculos microbios. Después de aquella catástrofe se volvieron multicelulares y alcanzaron un tamaño macroscópico. Hace 400 millones de años, los movimientos tectónicos destruyeron los mares coralinos. Nuestros antepasados perdieron su hábitat y salieron del medio líquido para conquistar la tierra firme. Entonces se dotaron de manos y de pies. Hace 250 millones de años, una extraordinaria erupción volcánica en Siberia dio lugar al primer gran episodio de extinción masiva. Nuestros antepasados sobrevivieron y comenzaron a desarrollar a sus crías en el vientre materno. Hace 33 millones de años, para sobrevivir a la escasez de recursos, sus ojos se desarrollaron de forma espectacular. Finalmente, hace 7 millones de años, los homínidos hicieron su aparición. Nosotros, los Homo sapiens que habitamos actualmente la Tierra, aparecimos al final de este largo proceso evolutivo de la vida. La última adquisición de los hombres fue el lenguaje. Dotado de palabra, el Homo sapiens se extendió por toda la superficie de la Tierra. Hace unos 10.000 años, la última glaciación llegó a su fin y el clima se atemperó. En este contexto favorable, el Homo sapiens pudo desarrollarse. Inventó la agricultura, creó sociedades, desarrolló civilizaciones. Se multiplicó como nadie lo había hecho hasta entonces. La población mundial tiene en la actualidad unos 6.300 millones de individuos. Hemos desarrollado las ciencias y hemos adquirido un poder tal que influye en el conjunto del planeta. El medio ambiente sufre actualmente grandes cambios debido al calentamiento global que provoca la actividad humana. Desde la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumenta a un ritmo de 5 partes por millón al año. Es decir, 300 veces más rápido que durante el gran episodio de extinción masiva que conllevó la desaparición del 95% de la vida sobre la Tierra.
Los volcanes tuvieron entonces que expulsar sus gases durante más de 1 millón de años para producir semejante calentamiento. Los humanos están hoy modificando los equilibrios del planeta a un ritmo nunca conocido. Al término de una espectacular evolución, nuestra civilización ha llegado hasta un punto en el que nuestra propia existencia podría correr peligro. El profesor Noam Chomsky ha consagrado su vida al estudio del lenguaje y de lo que significa ser humano. Él considera que las palabras nos dan la posibilidad de construir un mundo mejor. Es una muestra de optimismo, porque tenemos la capacidad de superar esta prueba, pero no ocurrirá por arte de magia. Se necesitará esfuerzo, energía, empatía y un compromiso firme para desbordar las estructuras institucionales. Esas estructuras que tienden a alimentar nuestras inclinaciones más salvajes y más destructoras. Tendremos que inventar la forma de cambiar esas instituciones por otras que permitan expresar los aspectos más benéficos de nuestra naturaleza. Actualmente no es fácil, pero tampoco imposible. La historia de la vida comenzó con la aparición de un microorganismo primordial. Seguidamente se desarrolló en una increíble variedad de formas. Algunas desaparecieron en un instante. Otras prosperaron durante decenas de millones de años. ¿De cuánto tiempo disponemos todavía los humanos? La duración de la vida en el planeta se estima en unos 10.000 millones de años, y la Tierra existe desde hace 4.600 millones de años. Ante nosotros se abren todavía una infinidad de caminos posibles. De esa elección dependerá nuestro futuro. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.